Muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo de su palabra. Hoy empezaremos con el nuevo curso que es Líderes que Conquistan. Y el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el número 3 y se llama Principios Bíblicos de Jesús, fundamentales para el liderazgo. Y aquí nos dice el manual, dice que existen muchos libros escritos acerca del liderazgo y de sus principios fundamentales, pero ¿cuáles son los principios de liderazgo de Jesús? ¿Y qué es lo que él piensa acerca de cómo debe desarrollarse un líder? Y aquí nos dice que así como los pensamientos de Dios no son como los del hombre, sus ideas acerca del liderazgo tampoco lo son. Primero, permítame poner de manifiesto que no hay nada tan poderoso como una idea. La creación es producto de una idea de Dios y los inventos que se han realizado son el producto de una idea que alguien tuvo. La idea es una semilla divina que puede ser cultivada para crear muchas cosas. Y aquí nos tiene varias preguntas. La primera nos dice, ¿qué es una idea? Y nos dice que es el pensamiento capturado, un pensamiento concebido, es la representación mental de algo, un acto de conocimiento. Y aquí en la siguiente pregunta nos dice, ¿qué es un pensamiento? Y la respuesta es que es una palabra no hablada, una palabra en silencio. Es donde se forman y ordenan ideas y conceptos. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué es una palabra? Es un pensamiento revelado, un pensamiento expuesto. La palabra expresa la idea. Dice, cuando usted habla, está revelando sus ideas y está exponiendo su manera de pensar. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando usted habla, se puede conocer quién es usted realmente. Y aquí nos tiene otra pregunta en donde nos dice, ¿qué es una ideología? Y nos dice que es una idea de conjunto de ideas establecidas que caracterizan una persona, grupo o época, movimiento actual, religioso o político. Por ejemplo, la democracia fue establecida por 3 ideólogos griegos y ahora hay muchas personas en el mundo que viven y se guían por estas ideas establecidas. Estas vienen a formar su propia ideología. Dice, Dios nos habla por medio de ideas y de pensamientos. Nosotros, por otro lado, buscamos a Dios para que nos hable mediante su voz audible. Cuando una ideología es establecida en las personas, entonces se convierte en una filosofía. Y aquí nos pregunta, ¿qué es una filosofía? Y dice que esta palabra se divide en 2, que es fileo, amor, sofía, conocer o conocimiento. Dice, así que filosofía es el amor al conocimiento, es amar lo que uno sabe, es tener intimidad con sus propios pensamientos. En una traducción moderna, filosofía sería estar enamorado de nuestra manera de pensar, de nuestra mentalidad. Y usted puede ver en Proverbios 23:7, en donde nos dice, por cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. La palabra corazón en el griego significa subconsciente. Usted va a venir a hacer y pensar lo que continuamente oye. Usted solo puede tener fe en lo que oye. La fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Y aquí nos dice que cuando una filosofía se ha establecido por mucho tiempo, esta se convence en lo que la palabra de Dios llama una fortaleza. Y usted puede buscar en 2 de Corintios 10:4, en donde nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Y tiene aquí otra pregunta en donde nos dice, ¿qué es una fortaleza? Dice, es una idea establecida en la mente que predispone a la persona a cierto tipo de reacciones. También mantiene la mente impregnada con desesperanza, lo que causa que la persona acepte que el hecho de que no se puede cambiar una situación. Dice, algunos tipos de fortalezas que son desarrolladas como resultados de filosofías erróneas son fortalezas de limitaciones. Y nos dice que son palabras que fueron dichas y las cuales conforman una mentalidad: no puedo, no sirvo o no soy digno. Y estas palabras que nos limitan, nosotros las escuchamos en nuestra familia, en la escuela, desde que éramos muy pequeños. Y desde que somos pequeños y empezamos a escuchar estas palabras, ahí empiezan las fortalezas. Es por eso que debemos pensar primero antes de hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Porque la palabra tiene poder y esta es la que nos limita. Dice, fortalezas de mentiras. Es cuando una persona abraza una mentira y rechaza una verdad. A las personas que tienen este tipo de fortaleza se le habla la verdad y no la acepta porque prefieren escoger la mentira. ¿Por qué prefieren la mentira? Porque ellos prefieren vivir en una comodidad, en un confort en donde el pecado les produce placer. Y prefieren vivir de esa manera sin importar lo que pase en el futuro, porque ellos están engañados por las mentiras. No pueden pensar en un futuro, pensando que eso les va a hacer daño a futuro. No nada más a ellos, en sus relaciones, en la familia, en el trabajo, etcétera. Y aquí dice otra, en donde nos dice que son las fortalezas filosóficas. Estas son falsas doctrinas del enemigo para mantener a la gente bajo engaño y error, haciéndolos estar en una zona de confort, viviendo en engaño y en pecado. Dice en 2 de Corintios 4:4, esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces estos han sido engañados para que ellos no puedan tener discernimiento de la presencia de Dios, de su verdad. Y aquí tenemos 7 puntos. No es cierto, 4. Dice, fortaleza de orgullo. Estas son fortalezas que siempre buscan la exaltación del ego, y esta hace que las personas se crean superiores a otras o hasta mismo Dios, creyendo que son autosuficientes. El siguiente punto nos dice que es fortalezas mentales. Son los pensamientos basados en una enseñanza o experiencia personal y no abierta a la revelación ni a los cambios de Dios. Ellos creen que de la manera que están perfectamente. Por eso es que es una fortaleza mental. Ellos creen en su entendimiento que así están bien. Entonces dice fortalezas personales. Son patrones de conducta, pensamientos y vicios antiguos establecidos en la mente de una persona, y ellos mismos creen que es imposible ser transformados. Ahí es donde hay limitaciones también. Fortaleza de pobreza y miseria. Este tipo de fortaleza es aquella donde las personas siempre están limitadas, tanto personalmente, en el hogar, como en áreas financieras. Y aquí nos tiene una pregunta en la cual nos dice, ¿cuáles son los principios fundamentales de Jesús para el liderazgo? ¿La filosofía o manera de pensar? De la manera que una persona piense, así actuará y tratará a los demás. Este es el principio fundamental para el liderazgo. De acuerdo a Jesús, la forma como piensa un líder es vital y de ella depende que sea exitoso o no. En el punto número 2 nos dice el servicio o el corazón de siervo. La meta de un líder cristiano es el servicio,
no es el estatutos. Pablo se llamaba a sí mismo esclavo del Señor Jesús. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa siervo. Esclavo, un siervo es aquel que invierte su vida para servir a los demás en amor. Y usted puede anotar Mateo 4:17. Y si gusta buscarlo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos es la palabra griega metaneo, que significa cambiar la mentalidad, la manera de pensar, llevar los pensamientos de lo malo a lo bueno, de lo peor a lo mejor. Jesús está diciendo: cambie su manera de pensar para mejorar, cambie los pensamientos y estructuras mentales equivocadas del mundo y abra su mente para recibir nuevos pensamientos que mejoren su autoestima, su familia y su relación con Dios. Y no solamente sus pensamientos, sus actitudes, su forma de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. Aquí nos dice cuál es la filosofía bíblica de Jesús. Y nos dice que antes de que Jesús le hablara a sus discípulos acerca de otros asuntos, estableció su filosofía a través del Sermón del Monte. Aquí en las Bienaventuranzas, Jesús nos habla de la filosofía de la vida en el reino de Dios y cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dice: quitar mentalidades erróneas, adoptando nuevas formas de pensar que nos conduzcan a mejorar en todo lo que hagamos. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a estar aprendiendo constantemente. Y no solamente estar aprendiendo, sino dejarnos moldear constantemente, haciendo cambios que sean para beneficio de nosotros mismos y de todos los que nos rodean. Y aquí el número 1 nos dice que las bienaventuranzas, y se lo voy a leer completo porque es necesario. Mateo 5, del 1 al 12, nos dice: bienvenido la multitud. Subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Entonces, aquí nos explica Jesús en Mateo 5, del 1 al 12, que desde el principio todos los profetas que eran enviados de Dios, todos fueron perseguidos. Dice: Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos acerca de su filosofía. En esto se basó el adiestramiento de los discípulos, comenzando con el seminario de las bienaventuranzas. Y esto no es otra cosa que su mentalidad, la cual los discípulos recibieron y que hoy nosotros debemos abrazar. Dice: bienaventurado es la palabra griega makarios, de la raíz mak, que indica algo grande o de larga duración. También significa bendito, feliz para ser enviado, espiritualmente próspero, con vida, gozo, paz y satisfacción en el favor de Dios, completamente satisfecho a pesar de las condiciones externas. Esta palabra se aplica a una persona satisfecha,
No importan las circunstancias favorables, sino precisamente por saber atravesar las situaciones desfavorables con tal de llegar a lo que Dios le tiene preparado, con tal gozo como si lo estuviera disfrutando. Dice, ¿cuál debe ser la mentalidad de un líder de acuerdo a Jesús? Dice, recuerde, los fundamentos principales de un líder de acuerdo a Jesús son la mentalidad, forma de pensar y el corazón de un siervo. Veamos algunas nuevas formas de pensar que Jesús quiere enseñarnos en el Sermón del Monte. Y el primero, son 8 puntos, y el primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted lo puede ver en Mateo 5:3. Dice, la frase pobre en espíritu, en el griego es ptochos, que significa pobre, sin ayuda, uno que en su propia objetividad necesita que le levanten. Otro significado para pobre en espíritu es humilde, uno que se tasa o se valora insignificante a sí mismo. Es sentirse pequeño ante sus propios ojos. Pobre en espíritu es uno que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas. Reconoce su dependencia total de Dios. Jesús está diciendo, tú serás bendito, feliz, enviado, próspero espiritualmente, con vida y gozo y satisfacción y el favor de Dios, con salvación. Si logras entender la mentalidad que es que en sus propias fuerzas es un mendigo, que ante sus propios ojos se valora insignificante, que en sus propias fuerzas es tan pequeño que necesita que alguien lo levante, que usted nada puede hacer y que necesita ser humilde y reconocer su dependencia total de Dios, tendrá una mente renovada, será próspero, bendito y estará satisfecho. Nótese que Jesús comenzó a hablar mencionando las características más importantes del carácter, que es la humildad, la dependencia de Dios. No pretendamos ser grandes líderes. Si no somos humildes y no dependemos de Dios, pues sin esta cualidad es imposible en el carácter de un líder. ¿Cuál es la recompensa de ser pobre en espíritu? Toda persona que es pobre en espíritu heredará el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted lo puede ver en Mateo 5:3. El punto número 2 nos dice, los bienaventurados, los que lloran, los afligidos. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esta es otra extraña bendición. No es fácil imaginar felices a los que están tristes, pero Jesús dijo, bienaventurados, felices los que lloran. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice felices los que lloran? Hay una aflicción bendita, calificada para la felicidad. Esta bendición incluye 3 tipos de aflicciones. Y la primera es aflicción del penitente. Es aquel que se lamenta y llora por sus propios pecados, con verdadero arrepentimiento para salvación. En 2 de Corintios 7:10 nos dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y dice, es la tristeza que una persona siente cuando ha ofendido a Dios. En el siguiente punto nos dice que es aflicción del que llora y se lamenta por los pecados ajenos, por amor a Dios y al prójimo. Aquellos que lloran por los pecados para que conozcan al Señor, esta bienaventuranza no solo incluye lamentarse
por nuestros propios pecados, sino también por los de otros y ayudarlos a salir de ellos. Aflicción del que llora y se lamenta por los dolores de otros. Son aquellos que se duelen por las aflicciones de otros, como lloró Jesús en Jerusalén, por Jerusalén. Hay tanta necesidad en el mundo, tanto dolor, hambre e injusticia, que Jesús nos llama a que cambiemos nuestra mentalidad de ser insensibles al dolor, al comenzar a llorar por aquellos que sufren, que pongamos un grano de arena para ayudarlos. Y aquí nos pregunta, ¿cuál es la recompensa de los que lloran? Recibirán consolación, porque recibirán consolación. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Manso es la palabra griega praotes, que describen a aquellos que aceptan los tratos de Dios como buenos, sin resistirlos ni discutirlos, sin quejarse ni murmurar o contender contra él. Aquellos que pueden soportar una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave a aquellos que permanecen serenos, mientras otros cometen grandes locuras. Aquellos que en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo. Estos son los que prefieren sufrir y perdonar 20 injusticias antes que vengarse de una. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nos dice, porque serán saciados. Mateo 5:6. Son aquellos que tienen actitud moral y espiritual en la paciencia de Dios. Aquellos que quieren tener sus cuentas al día con Él, odian el pecado, desean y tienen hambre de santidad y de tener una relación correcta con Dios. La palabra justo, de acuerdo a la Biblia, es uno que vive en el estado permanente de rectitud, integridad y temor de Dios. ¿Cuál es la recompensa? Ellos serán saciados con Dios mismo. La recompensa será que Dios mismo vendrá y los saciará de todo lo que Él es. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Misericordioso es aquel que se contrista al ver la condición y la necesidad de otro. Uno que actúa con misericordia, no meramente como aquellos que expresan actos de misericordia porque poseen este tributo, sino que lo tienen como resultado de que Dios vive en ellos. Los misericordiosos no hacen actos de misericordia por necesidad solamente, sino porque son inspirados por Dios. Bienaventurados los puros y limpios, porque verán a Dios. Mateo 5:8. La palabra limpio es en el griego kataros, que significa sin mezclas, sin mancha, puro, sin contaminación, honesto, sencillo, entero, en una sola dirección. Alguien que ha sido limpio por medio del sacudimiento. La idea de esta palabra limpio o puro es sin suciedad, agua clara sin barro. Por eso el salmista constantemente clamaba, Salmos 51:10, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este debe ser el carácter del creyente. ¿Cuál es la recompensa? Los puros y limpios de corazón verán a Dios cara a cara. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Pacificador es la palabra griega eironopoios, que significa uno que hace la paz con otros,
habiendo recibido primero la paz de Dios en su corazón. No es simplemente una que hace la paz entre las partes, sino uno que pone fin a la contienda. Jesús dijo: mi filosofía es que la paz es mejor que la guerra, y que hagan todo lo posible por perseverar la paz, de forma que no se quiebre, y que pongan su mayor esfuerzo por reparar lo que se ha quebrado. Promover la paz es una tarea que pocas veces es agradecida. La mayor parte de las personas no puede poner fin a la contienda porque ellas mismas no tienen paz con Dios. Una actitud contenciosa es señal de que la persona no tiene paz de Dios en su corazón. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuál es la filosofía de Jesús acerca de la persecución? Esta es la mayor paradoja de todas y es exclusiva del cristianismo. El mundo tiene por felices aquellos que se divierten y son admirados por los demás. Cristo, en cambio, tiene por felices aquellos que padecen y son perseguidos por su causa. Ay, Dios. Y aquí nos pregunta, ¿cómo son perseguidos? Vituperios os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y usted lo puede ver en Mateo 5:11. Y nos dice, ¿qué harán ustedes? Y nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y usted lo puede ver en Lucas 6:23. Dice, Jesús les enseñó a sus discípulos que la persecución es parte del éxito espiritual. Se sufre persecución en el trabajo, en la escuela, en la política, en los negocios, en la iglesia y en la familia, por pensar diferente de los demás, pero Jesús les llama a estos que lo sufren, bienaventurados. Jesús dijo, cambia tu mentalidad. En el momento en el que comencé a hacer algo diferente, comience a hacer algo diferente en su vida, la gente lo va a criticar. Por ende, quítese de la mente que tiene que caerle bien a todo el mundo. Más bien, piense en caerle bien a Dios. En Eclesiastés 4:4 nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad? Aquí nos dice, ¿cuál es la recompensa? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos pregunta, ¿cómo cambiamos nuestra mentalidad? Y usted puede buscar en Romanos 12:2-3, en donde nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios que repartió a cada uno. Vamos a estudiar ciertas palabras claves en este verso de la carta de Pablo a los romanos, donde nos dice, no os conforméis. Esta palabra griega, que significa conformarse uno mismo en mente y carácter o patrones, esquemas o moldes. Dice que no nos conformemos y que seamos transformados. En el siguiente punto dice transformaos, que es la palabra griega que significa cambiar a otra forma. Esta palabra se refiere a un estado de cambio permanente. Renovados
es la palabra griega que significa un cambio para mejorar o para ir a un nivel mayor, trocar lo viejo por lo nuevo, cambiarlo o desecharlo. Y dice repetidamente. Y dice novar quiere decir es igual a nuevo, es decir, colocar algo nuevo repetidamente. Comprobéis es la palabra griega dokimazo, que significa ensayar, probar, con la expectativa de aprobar, verificar dicha cosa vale la pena. Si unimos el significado de todas las palabras, diríamos lo siguiente: no se conformen a sí mismos en mente y carácter a los esquemas y moldes que predominan en el mundo, sino suban al siguiente nivel, manteniendo un estado permanente de cambio por medio de la adopción de nuevos patrones de pensamiento, que los mejoren para que puedan llegar a discernir, aprobar y aprobar que existen otros niveles en la voluntad de Dios que valen la pena, los cuales son buenos y agradables. ¿Cuál es entonces el proceso de la renovación? Y aquí nos tiene el primer punto, en donde nos dice renunciar a la vieja manera de pensar y de vivir. Dice, la segunda parte del proceso la podemos deducir, ya que la ciencia no ha podido demostrar que un hábito no se puede eliminar. Más bien hay que sustituirlo por otro. Es decir, tenemos que sustituir la antigua manera de pensar por nuevos pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Recibir la palabra. En Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted quiere cambiar su vieja manera de vivir y de pensar, debe de primero aprender a escuchar y a buscar de Dios. Esta actividad que usted tenga y mantenga le va a cambiar y a transformar su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Dice, en esto pensad. Y usted puede buscar en Filipenses 4:8, donde nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El otro fundamento bíblico de Jesús para llegar a ser un líder eficaz es tener el corazón de siervo. Jesús, después que define su filosofía acerca de los principios del liderazgo, enseña otro fundamento bíblico para un líder, y este es el servicio. Jesús, en esencia, enseña que los dos ingredientes fundamentales del carácter que hacen a un líder son su filosofía, manera de pensar y el corazón de siervo. Y usted puede ver que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu lado derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos respondieron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mi
no es mío darlo, sino aquello para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones os enseñarán de ellas, y sus grandes ejercerán sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y usted lo puede buscar en Marcos 10, del 35 al 45. También nos dice, sino para quienes está preparado. La palabra preparado significa ordenado. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: las posiciones de liderazgo ya están preparadas y ordenadas por mi Padre. Aunque todo el mundo quiera pararlo, ya ha sido establecido por Dios a quién promocionar y en qué posiciones de liderazgo deben estar. Jesús dice: mi filosofía bíblica acerca de cómo ser un líder es a través del servicio. De esta manera, él relaciona la grandeza con el siervo. Más adelante, Jesús explica cómo los gobernantes del mundo dirigen, se enseñorean de ellos, manipulan y controlan para poder guiar y dirigir. Pedro lo dice de esta manera. En primera de Pedro 5, del 2 al 3, nos dice: a pesar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice, Jesús continúa hablando y dice: pero no será así entre vosotros. Ustedes tienen que cambiar su mentalidad. No es por fuerza, ni por manipulación, ni a palos o por control. Así lo hacen los impios. Ustedes tienen que ser líderes poderosos por medio del servicio a su propia gente. Jesús dice, el que quiera ser grande, la palabra grande quiere decir que así va a dirigir y mandar, o quiere decir un líder debe ser un siervo. La palabra servidor viene del griego diácono y significa ministro, sirviente, siervo, uno que siempre está dispuesto a suplir las necesidades del pueblo. Jesús continúa hablando y diciendo, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. La palabra primero significa que uno que está por encima en rango, primero en la fila, primero en orden de autoridad, primero en posición. Servidor es la palabra griega doulos, que significa un esclavo, voluntario de la gente, uno que está atado a las personas todo el tiempo, como Jesús. Como resumen, Jesús dice, ustedes tienen que cambiar su mentalidad acerca de cómo llegar a ser un líder. Es algo legal y hermoso desear ser un líder, pero para ser un líder efectivo se necesita servir a los demás primero, volverse un esclavo permanente del pueblo, supliendo todas sus necesidades. En primera de Timoteo 3:1 nos dice, la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Jesús confirma que podemos desear ser líderes, pero la manera de llegar a serlo es por medio del ser diácono, un sirviente que ministra las necesidades del pueblo, y por medio de ser doulos, un esclavo voluntario
que está atado a la gente todo el tiempo y que tiene gozo en su corazón de servir al pueblo. La mayoría de las personas alrededor del mundo no creen en los políticos ni en los gobernantes, porque su interés principal es subir a una posición gubernamental, no servir al pueblo. Y para esto Jesús dice: cambie su mentalidad, así desea ser recordado como alguien grande en su nación, organización, iglesia y otros. Debe tener una actitud de servicio al pueblo. Y aquí nos tiene una pregunta, la cual nos dice: ¿cuáles son las razones para servir? Expresar gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando usted sirve, usted está diciendo al Señor: gracias por todo lo que has hecho por mí. Apoyar el crecimiento de la iglesia u organización es el plan de Dios para cada creyente, que aporte y sirva en la iglesia local con sus dones, talentos, habilidades y finanzas. Hacer una diferencia en la vida que dure para la eternidad. Y aquí nos tiene otra pregunta, la cual nos dice: ¿cuáles son las razones incorrectas para servir? Y nos dice la primera, dice: por culpabilidad. Esto no debe de ser un factor motivador para servir al Señor. El siguiente punto nos dice: por presión. Esto es cuando muchas veces le decimos a la gente que no hay nadie más que pueda hacer el trabajo. Para agradar a alguien, cuando nuestro deseo es agradar a un hombre y no a Dios. Por orgullo, algunas veces queremos ser vistos, mencionados y reconocidos, y no hacemos el servicio para el Señor, sino para alimentar nuestro propio ego. Entonces, en este capítulo hemos estudiado y aprendido los dos principios bíblicos básicos para llegar a ser líderes. Si estos principios no están ninguno de los otros, si no está ninguno de los otros puede funcionar. Dice: la filosofía, nuestra manera de pensar, va a determinar nuestro modo de dirigir, de guiar y de tratar a la gente. También va a determinar nuestras acciones y valores. Por esto Jesús dijo que era importante cambiar nuestra mentalidad. Segundo, debemos desarrollar un corazón de siervo. Hagámoslo, practiquémoslo y seremos grandes líderes que impactarán al mundo para la gloria de Dios. Hoy yo le quiero pedir ahí donde usted se encuentra que reflexione acerca de lo que el tema hoy nos ha dicho, y yo le quiero decir que es la palabra de Dios. Si en su corazón ha estado el ser servidor porque usted quiere agradarle a alguien, por ego, porque usted cree que de esa manera Dios le va a perdonar, pues quite todos esos pensamientos de su corazón, porque en la palabra dice que del corazón habla la boca. Entonces, si usted quiere llegar a ser un gran líder, lo primero que tiene que hacer es ser renovado y transformado en sus pensamientos y en su corazón. Yo le pido ahí donde está que cierre sus ojos y respire y le diga al Señor: Señor, perdóname porque los pensamientos que había en mi corazón no son los correctos. Te pido, Señor, que hoy tú me renueves conforme a tu voluntad, Señor, para expansión de tu reino. Te pido perdón, Señor, por no haberlo hecho de la manera correcta, porque las intenciones de mi corazón eran otras. Pero hoy sé que si yo quiero ser un líder, Señor, primero tengo que ser pequeño, primero tengo que servir, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar toda ira, toda contienda, todo celo, y que tengo que ser renovado y transformado para poder servir y amar. Hoy quiero tener, Señor, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad.
Hoy te pido, Señor, que me permitas poder orar por las personas, por el dolor, por la tristeza o la aflicción de alguien más. Que me permitas, Señor, en mi corazón sentir las necesidades, Señor, que hay en cada uno de tus hijos, Señor. Los que tú ya tienes pensados y los que tú sabes que van a llegar. Te pido, Señor, que pongas en nuestro camino personas que tengan la determinación, Señor, y la convicción de amarte, de seguirte y de servirte a ti, mi Dios. Te pido, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, quien renueva todo mi ser. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento. Y te pido que todo esto que yo te he dicho, Señor, sea en mí. Porque en tu palabra dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy te pido que me ayudes a crucificar la carne que hay en mí y que pongas en mí el querer como el hacer. Renuévame, Señor, transfórmame. Hoy te doy, Señor, todo derecho legal en mis pensamientos, en mi corazón, en mi espíritu, en toda mi carne, Señor, y en todo mi ser. Que toda emoción, Señor, sea sometida y sujetada a la obediencia de Cristo Jesús. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.